pues muy bien. Pues ya se empezó a grabar la sesión. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a trabajar el día de hoy con una pequeña retroalimentación de lo que se ha estado viendo precisamente en las clases y de lo que viene en plataforma, ¿vale? También de ello, pues vamos a dejar un trabajo que van a empezar a realizar y que tienen que entregar también el día sábado. Acuérdense que el proyecto se vence el domingo, pero esta tarea sí es para el sábado. De hecho, me la encargó coordinación, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña retro de la información que viene prácticamente aquí en plataforma usando las infografías. Ok, y nos da precisamente el concepto que se tiene básicamente de educación virtual. Ok, nos menciona lo siguiente con respecto a la educación virtual. Para comprender qué es la educación virtual es necesario conocer la definición y las palabras que lo comprenden. Y por un lado es la parte de educación, que nos dice que es la práctica social, donde las personas llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Nada más que hay que recordar algunas cosas que vimos en clase, como por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la educación? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuál es la finalidad de la educación? O sea, ¿por qué vamos a la escuela? No me digan que no se acuerdan. Tiene una finalidad muy simple, ¿sí? Y que de hecho sí tenemos que conocer e identificar mucho. ¿Ok? Incluso en el examen de oposición en CEP lo menciona como pregunta, que es básicamente que aprendamos a socializar. Entonces, si es un proceso, si es una práctica que lleva al desarrollo de habilidades cognitivas y sobre todo sociales de cualquier persona, con la finalidad de integrarse y poder transmitir la cultura a otras personas. Y también incluso algunos autores, como citándolos, mencionan que la educación solo puede darse a través de personas que ya hayan recibido educación, ¿ok? Y que el hombre es el único ser susceptible de recibir educación. Podemos dar algunos ejemplos de algunos animales con ciertas habilidades para ciertas cosas, pero también regularmente a los animales no se les educa, sino se les adiestra. A los únicos que sí se les educa son a los seres humanos. Recuerden que pertenecemos también al reino animal. ¿Vale? ¿Por qué si hablamos de educación en el ser humano? Porque tiene una característica muy diferenciada al resto del reino animal. ¿Cuál es? La cognición, es decir, el pensar. Entonces, cuando nosotros empezamos a razonar y a pensar, pues ya tenemos otro tipo de habilidades diferentes, en donde comprendemos, entendemos y vemos qué está pasando, ¿vale? A diferencia de otro tipo pues, de seres vivos. Entonces, eso es por un lado educación. Sin embargo, pues nos vamos a ir a la parte de virtualidad. Dice aquí potencialidad, problematización y creación, que se traduce en habitar la red. Su énfasis se encuentra en la experiencia comunicativa de las personas. Porque el mundo virtual, como habíamos visto en clases, también se conoce como el efecto 2, menciona que podemos vivir o en su defecto simular que estamos viviendo a través de entornos que puedan ser digitales y que nos ayudan con el proceso de socialización o incluso también nos ayudan con algunos otros aspectos, como por ejemplo el de la globalización, ¿sí? Entonces la educación como tal, virtual, pues es un derecho, también lo podemos ver así, que se tiene en muchas partes del mundo, no en todas, cabe mencionarse, ¿ok? Y que ayuda precisamente a entrar al mundo cada vez más interconectado, globalizado, del que nosotros nos encontramos, ¿sí? Nos menciona aquí también la infografía, en México se conocen tres tipos de organizaciones de educación virtual, ¿sí? En México la educación virtual se enmarca en los programas
instituciones nacionales centralizadas como la Universidad Abierta y a Distancia de México. Sí, de hecho sí existe, entonces incluso pueden también estudiar otra carrera diferente en esta universidad. Se supone que es gratuita. Desconozco si cobran algo de inscripción, de colegiatura, se supone que no, pero supone que es gratuita y con esa finalidad. ¿Vale? La siguiente es entidades de educación abierta y distancia al interior de la institución que comparte currículum, recursos y personas con la educación presencial, ¿sí? Que también se lleva pues ahí a cabo, ¿sí? Y también tenemos las entidades de educación abierta a distancia que están al interior de una institución y cuentan con su propia organización y currículum, ¿sí? Entonces, esta también como tal la podemos estar viendo con respecto a procesos que se están llevando en algunas instituciones, ¿sí? Como por ejemplo, pues nosotros en la Universidad de TAC, Campus Tulancingo y todos los demás, pues si bien es una institución privada, sí se tienen en cuenta pues algunos aspectos con respecto a la educación virtual, ¿no? Desde el hecho de que se tengan materias híbridas o transversales donde se tomen pues ese tipo de consideraciones, pues ya vemos que sí se lleva, ¿no? Y quiero más adelante leer un artículo con ustedes que habla acerca de un poco esta cuestión de la virtualidad y de la enseñanza como tal que se tiene por lo menos en educación básica, porque pues también se tiene que pues vislumbrar esta forma de trabajo que no es nada nueva, ¿sí? Y que sin embargo pues se siguen teniendo algunas situaciones con las cuales pues seguimos trabajando en el hecho de que pues pueda ser más interactiva, ¿no? Sobre todo las problemáticas que yo veo pues son más de índole contextual. ¿A qué me refiero? Pues en algunos lugares no hay cobertura de internet o en su defecto, pues a veces no estamos tan capacitados para pues utilizar una u otra herramienta digital. Entonces, pues eso dificulta que nosotros también tengamos como este acceso más dinámico, ¿vale? Entonces, vemos lo siguiente. La educación virtual, la explicación de las consecuencias de los avances tecnológicos a nivel social y educativo dependerá de la postura que se asume sobre el cambio tecnológico y el enfoque ontológico de las TICs. ¿Se acuerdan qué son las TICs? ¿Sí se Sí, acuerdan? las tecnologías de la información. Exactamente, tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y aquí nos da eso. Ahorita vamos a ver un poquito el artículo tercero, ¿vale? Porque ahí también lo menciona, no menciona TICs, pero sí menciona otras cosas. Entonces también las formas de entender el desarrollo tecnológico que coexisten en la actualidad. Y vemos aquí algunas posturas que nos están manejando, ¿no? Uno que se llama determinismo tecnológico, que nos dice lo siguiente: el cambio tecnológico es resultado lógico de la fuerza interna que las tecnologías ya poseen. ¿Por qué nos maneja esa parte del cambio tecnológico? Porque de una u otra forma el hecho de estar utilizando tecnología y ver que está avanzando y que cada vez tenemos la posibilidad de hacer más cosas, nos empuja de una u otra forma a no quedarnos atrás. Y que si yo veo que uno de mis compañeros aprendió a usar Canva, pues yo tengo que usar Canva. Que si yo veo que algunos de mis compañeros empiezan a utilizar pues tutoriales para dar clases, pues yo uso lo mismo, ¿no? Entonces nos empieza como a llamar la atención y a ver cómo lo podemos pues ir desarrollando. El otro, como tal, es el constructivismo tecnológico. Dice aquí, el cambio de tecnología es fruto de la resolución de las tensiones que se producen entre diversos conflictos de intereses, ¿sí? Aquí vamos a verlo de una forma un poco más compleja. ¿A qué me refiero? De una u otra forma, el hecho de que más países o otro tipo de organizaciones utilicen otro tipo de tecnología me forzan a que yo también empiece a trabajar y desarrollar nuevas cosas, ¿no? De hecho, desgraciadamente, lo menciono así, el mundo ha tenido grandes avances a través de que precisamente hemos entrado en conflictos, ¿no? Los más grandes avances tecnológicos que tiene el ser humano han sido precisamente a través de guerras, ¿no? Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, con ella pues llegó, más bien con la Primera Guerra Mundial, pues llegaron los tanques, que si bien los tanques no es como algo nuevo que utilicemos todos los días, pues sí ayudó mucho a la ingeniería, a la infraestructura de ciertos vehículos para la producción en masa de los mismos y otro tipo de artefactos, ¿no? De disparo, de detonación y demás, que después lo vimos cómo se estaba desarrollando en nuestra vida diaria, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, pues pasó algo diferente, pero hasta cierto punto similar. Si bien ya no llegaron ese tipo de artefactos, ahora llegó precisamente
el Internet, ¿no? Aparte de los aviones, una mayor velocidad, mayor precisión y diferentes cosas, ¿no? Que también hasta nuestra fecha, pues lo seguimos trabajando, ¿no? Después llegó la Guerra Fría. La Guerra Fría, para quienes no conocen un poco el contexto, fue la guerra que se dio entre Estados Unidos con la intención de ver qué país tenía mejor tecnología y desarrollo tecnológico como tal, ¿no? Prácticamente la meta de la Guerra Fría era ver quién llegaba precisamente primero a la Luna. Si bien pues podemos decir que es una competencia entre países, no lo fue directamente porque también independientemente de que estaban peleando por conquistar pues la luna o a ver quién llega a la luna, también había luchas cuerpo a cuerpo por territorio de algunos países o algunos territorios pues en algunas partes de Asia principalmente. Entonces pues también no fue tan buena, pero pues vemos eso, ¿no? A ver quién desarrolla mayor tecnología pues entre los dos. Y por último, trayectoria tecnológica. Nos menciona aquí, el cambio tecnológico apela a factores históricos y contingentes en sistemas sociotecnológicos, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque de una u otra forma, la vida en la que nosotros tenemos es fruto del uso de la tecnología. Y el hecho de que hayamos usado tecnología y que ésta vaya avanzando nos impulsa a acostumbrarnos a ella, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes ya nacieron tal vez con el uso del celular muy latente. ¿A qué me refiero? Tal vez sus papás cuando eran niños tenían celulares, no como los de ahora, no necesariamente con cámara, ¿cómo se llama? Video, WhatsApp y demás, pero probablemente ya tenían, o en su defecto computadora, ¿no? Y el hecho de que vemos que este tipo de tecnología se ha incorporado en nuestra vida diaria hace cada vez que dependamos más de ella, ¿no? No sé cuántos de ustedes en su casa tengan precisamente algunas cosas que son también de este tipo, ¿no? Cosas desde muy básicas como por ejemplo una licuadora, un horno de microondas que pues aparentemente decimos que es algo cotidiano y sí lo es, pero también es parte del desarrollo tecnológico, no lo podemos menospreciar, pero también nos acostumbramos a otro tipo de cosas, ¿no? A pantallas inteligentes, smartphones, ¿no? Asistentes digitales, etc., etc. Entonces, cada vez nos metemos más a esta cuestión del desarrollo tecnológico y de cómo está impactando nuestra vida, ¿sí? Entonces, vemos aquí este tipo de perspectivas, ¿sí? Que nos están ayudando a tener, pues, algunas visiones, como por ejemplo, la subordinación en funciones a lo pedagógico. Es decir, que la tecnología se pone a servicio de la pedagogía o de la enseñanza o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también la supraordinan como el factor de innovación en las prácticas educativas. Es decir, que ahora para que yo esté vigente, me tengo que empapar y me tengo que innovar en las prácticas que estoy llevando a cabo. Es decir, usar la tecnología en favor del proceso educativo. ¿Sí? Y las TICs aquí nos mencionan, al mismo tiempo son medios por los que se transmite información y se intercala sentido, están ahí como entorno en el que se generan experiencias y se construyen mundos intersubjetivamente. Es decir, que estos mundos pues están ahí y simplemente los estamos utilizando en nuestra vida cotidiana para cosas que realmente de una u otra forma pues se han vuelto complejas en el desarrollo del ser humano. ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece hasta aquí esta primera parte? ¿Algún comentario? Pues que tenemos tan normalizada la tecnología en nuestra vida que no nos damos cuenta de todo el procedimiento que ha ocurrido para que podamos disfrutar de dichos aparatos electrónicos. Claro, ¿no? Y lo que les decía, o sea, ustedes dense cuenta que por muy sencilla que a veces parezca cierta tecnología, pues la usamos, ¿no? O sea, yo les decía, pues una licuadora, y muchos me decían, pues a lo mejor una licuadora, pues no es tanto de tecnología, pero realmente sí lo es. ¿Por qué motivo? Porque al fin y al cabo, pues la tecnología lo que está haciendo es facilitar nuestra vida. Y si bien nos hemos acostumbrado a tecnología cada vez más nueva, no podemos despreciar la tecnología que en su momento fue muy revolucionaria para las casas, ¿no? El hecho de que pues una mujer tuviese ya tiempo para no estar moliendo cosas, sino ya meterlos directamente a un vaso y que se las moliera, pues le daba más tiempo para otro tipo de actividades, ¿no? Lo mismo con las lavadoras o ciertas secadoras, pues también de ropa, ¿no?
no sé, incluso pues otro tipo de artefactos que ustedes también pudieran pues comentar que pues han ayudado precisamente al desarrollo de este tipo de sociedades. Y voy a decir sociedades porque no solamente estamos hablando de personas que estén inmersas en procesos educativos, sino que también la tecnología está llegando a todos los entornos en los que nosotros podemos pues entablar, ¿vale? ¿Algún otro comentario? Pues que igual, ¿no? La tecnología nos ayuda tanto para favorecer nuestros conocimientos y aprendizajes, pero es como si bien lo mencionaba, ¿no? Como educadores, como maestros, pues prácticamente tendremos esta gran dificultad o proceso para poder hacer uso de ellas, que pues en un cierto punto son de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ya facilita más el poder adquirir los conocimientos de los alumnos o hacer uso para motivarlos más. Sí, nos ayudan, ¿no? Y también pueden motivar. Sí, una parte importante de la educación es que exista motivación. Si no hay motivación, no se puede llevar a cabo bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces sí tenemos que, pues, motivarlos, ¿vale? Me voy a ir ahorita con la parte del artículo tercero. Yo les decía que sí había cosas que destacar. Les voy a preguntar, ¿conocen el artículo tercero? Muchos me dicen que sí, pero cuando se los pregunto no lo conocen o conocen lo básico de primaria, que la educación es laica, gratuita y obligatoria, pero eso ya no es el artículo tercero. Pregunto, ¿alguien conoce el artículo tercero a cabalidad, es decir, completo? No, profe. Ok, no es todavía asunto de mi materia propiamente, pero yo sí les sugiero que lo lean, ¿ok? Regularmente en los exámenes de oposición vienen algunas preguntas del artículo tercero. No les quiero asegurar nada, porque la realidad es que cada año cambian las preguntas, pero por lo regular pueden venir, ¿sí? Yo les puedo comentar que este año no venía ninguna, venía otras preguntas de otros acuerdos, pero años pasados sí ha venido preguntas del artículo tercero. Entonces, ténganlo en cuenta porque sí es importante que lo conozcan y sobre todo porque si ustedes ya se están formando como licenciados en Ciencias de la Educación próximamente a egresar, tienen que conocer también la cuestión legal. Y la cuestión legal se fundamenta en el artículo tercero de nuestra Constitución mexicana. Aquí voy a hacer un hincapié, un paréntesis antes de empezar a explicar lo que nos interesa con respecto al artículo tercero. ¿Saben de dónde viene el artículo tercero? O sea, ¿por qué viene y por qué se estipula? ¿Sí saben producto de qué movimientos sociales? No, profe, desconozco. Ok. Ay, creo que sí. Bueno, ahorita no sé qué le pasó, pero ahorita ya sale. ¿Vale? El artículo tercero es producto de un movimiento muy importante que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana. No les voy a explicar toda la Revolución Mexicana porque es regresarme muchos, muchos años atrás, ¿sí? Ay, no sé qué le está pasando. Pero básicamente la Revolución Mexicana surge porque sí había un personaje muy importante en el poder. Yo creo que sí se acordarán un poquito de él, Porfirio Díaz, que estuvo 32 años gobernando México. No lo gobernó tampoco tan mal, pero tampoco tan bien. Tenía mucha distinción por cuestión de clases sociales, ¿vale? Pero más allá de eso, ay, no sé qué le está pasando a mi compu que se apaga y se prende. Pero bueno, les sigo explicando. Pero más allá de eso, de esta parte de que estuvo gobernando muchos años el país, les decía, no lo gobernó tan mal porque sí, México tuvo una inversión extranjera muy importante en aquel entonces. Se construyeron líneas ferroviarias que prácticamente estaban conectando no todo el país, pero las partes importantes del país para la época. Y también sí empezó el desarrollo tecnológico de algunas cosas que eran innovadoras para el momento, como por ejemplo inversión en cuanto a las fábricas para sustituir la mano de obra por máquina, que no es malo o no fue malo tal cual en su momento, y también el desarrollo del telégrafo y el teléfono. De hecho, lo que no nos mencionan de la Revolución Mexicana es que sí fue una guerra en la cual se podían comunicar a través de las líneas
telefónicas o las líneas del telégrafo. Pero es tecnología que ahorita consideramos obsoleta, pero en aquel entonces era tecnología pues de última generación, es decir, lo más innovador. Entonces, este personaje estuvo muchos años en el poder, como les mencionaba, pero también le daba mayor prioridad a ciertos grupos de poder, ¿sí? Principalmente personas europeas, blancas o personas mexicanas, pero con mucho dinero, propietarios de muchas extensiones de tierra, lo que se conocían como haciendas. ¿Ok? La revolución empieza por un grupo de personas que exigían precisamente, número uno, reparto justo de tierras. No me voy a meter ahí porque es meterme también con Benito Juárez y otros movimientos décadas atrás, pero curiosamente la iglesia era propietaria de muchas tierras, el gobierno de Benito Juárez hizo que las vendiera y la compró mucha gente con mucho dinero, entonces la tierra no se repartió entre los pobres, sino se repartió entre ricos, lo que originó que tuvieran más tierras y lo que originó que también, ¿cómo se dice? No se cuidaran los derechos de las demás personas y tuvieran cada vez más pobres que sirvieran a pocos ricos, ¿vale? Empieza la Revolución Mexicana gracias a algunas huelgas de algunos obreros en contra de algunas fábricas o de los empresarios que dirigían algunas fábricas, y empieza todo este movimiento por el parte de sur de México. Pues ya sabemos que estabas, ¿cómo se llama? Zapata, ¿sí? Por la parte norte del país teníamos a un grupo más de revoltosos más que de revolucionarios, como por ejemplo Francisco Villa. Investigan un poco su historia, no lo pintan como héroe, pero no lo fue, ¿ok? Pero sin embargo el país empezó a estar en guerra, en guerra, en guerra, en guerra. Termina la Revolución Mexicana, de la lucha más armada, en 1917, aunque la revolución no terminó ahí, todavía duró hasta el 21. Sin embargo, a partir del 16 de 1916 se empieza a considerar el hecho de volver a escribir una constitución que garantizara los derechos de todas las personas. Y se empieza a escribir. Para febrero de 1917, de hecho fue el 5 de febrero, se promulga la nueva constitución, es decir, las nuevas leyes que tendrían que estar dando garantía de todos los derechos universales de cualquier persona simplemente por el hecho de ser mexicanos. Y cabe mencionar que ¿cómo se llama? Constitución Política de México ganó un premio a nivel internacional por ser la primera constitución que estaba garantizando, al menos por ley, los derechos de todas las personas. ¿Ok? Nuestra constitución ya es una constitución vieja. Se promulgó en 1917 y seguimos usando la misma, aunque con algunas reformas. ¿Qué son reformas? Cambios. Pero una constitución tiene que dar garantía a las cosas que están pasando en aquel momento, en aquel país o en países en donde sea, ¿sí? Como no ha habido un cambio de constitución, lo que ha habido son cambios. A esos cambios se les llaman reformas para tratar de actualizar, ¿ok? Y que sí, pues se puedan cubrir las garantías o derechos que más se puedan, ¿ok? Entonces, la Constitución en un primer momento promulgó el derecho a la educación, pero teniendo en cuenta que solamente se garantizaba la educación primaria, hasta ahí quedaba, porque no había otro tipo de educación en México, ¿ok? Ya posteriormente, pues se fueron haciendo otros cambios, e incluso, cabe mencionar, suena un poco paradójico, en 1917 se promulga la Constitución, pero hasta 1921, es decir, 4 años después, se crea la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Pero aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por además de obligatoria, será gratuita, inclusiva, pública, gratuita y laica. En algún momento, una de las características que decía era de calidad, lo quitaron en el 2018, ¿vale? Pero cabe decir que tendrá que ser inclusiva, es decir, atender a todo tipo de cuestiones que se tengan que ver donde empieza a entrar la educación virtual, ¿vale? También la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Alguien sabe a qué se refiere este término de igualdad sustantiva? O en su defecto no, pero sí díganme. No, profe, desconozco. Ok, la igualdad sustantiva, ¿a qué se refiere?
todos tenemos que ser tratados iguales, no importa si somos hombres, mujeres, pobres o ricos. A eso se refiere la igualdad sustantiva. Entonces, nuestra Constitución habla de derechos humanos y de que todos somos iguales independientemente de nuestras condiciones. También, cosa importante que tenemos que tener en cuenta, no vamos a leerlo todo, solamente lo que nos interesa, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, donde entra precisamente la cuestión de la educación virtual como desarrollo, ¿vale? De nuestras facultades, ¿ok? Me voy a saltar un poquito lo demás. Dice en el siguiente párrafo, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia, participación de los servicios educativos. Esto se vio mucho en época de pandemia. ¿Por qué motivo? El Estado, la SEP, buscó mucho que los niños entraran a la escuela, permanecieran y sobre todo si estuvieran activos en el proceso educativo, aunque fueran entornos virtuales, porque en aquel entonces era lo único que se podía ver, ¿ok? Cosa importante para ustedes, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social, ¿vale? Entonces hasta ahí vamos a dejar esa parte. Ya después habla acerca de otro tipo de cuestiones. Dejen nada más encuentro dónde está. No es hablar acerca de UCICAM, pero no nos interesa ahorita. Tampoco. Ok, aquí será, no, contribuirá a la mejora convivencia a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, diversidad cultural, dignidad, integración en las familias, ¿vale? Cosas importantes. Equitativo, pues igual el acceso a que todos trabajemos iguales y se combatan con las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia. ¿Vale? En las escuelas de alta marginación, en la Escuela de Educación Básica de Alta Marginación se impulsará acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos. Incluso también, pues habla ahí de las cuestiones de acceso tecnológico, aunque aquí lo centra un poco más en las cuestiones de alimentación. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque hay algo importante. Cultural, no. Dejen nada más lo encuentro. Bueno, lo que estoy buscando es básicamente que diga que la educación en México, creo que estaba más arriba. La educación en México será, o lo que buscará como tal, es el desarrollo de las personas y luchará contra los prejuicios, el desarrollo de las personas científico-tecnológico y luchará contra los prejuicios. Así dice, no lo encuentro, pero sí menciona esa parte. Entonces, eso es importante porque ahí entra esta parte de la formación, ¿vale? En la cual precisamente nosotros como docentes en un primer momento tenemos que trabajar con esa parte y solamente enseñar aspectos que sean de carácter científico y luchar contra la ignorancia y fanatismos, donde pueden entrar algunos aspectos precisamente del acceso a la educación virtual. No lo estoy encontrando, se supone que tendría que estar al principio. No encontré mi archivo hace ratito el que buscaba, donde ya lo tengo bien identificado. ¿Vale? Pero bien así. Entonces nos damos cuenta que desde el artículo 3 sí se mencionan algunos aspectos que tienen que ver precisamente con el proceso educativo. Y de hecho CEP sacó un año, en el 2017, si no mal recuerdo, un documento que se llamaba la Carta de los Fines de la Educación, ¿vale? Donde menciona también algunos aspectos que se tendrán que trabajar, ¿ok? Entonces, este no es nuevo, ¿vale? Ya es de años pasados, pero sin embargo hay algunos aspectos que podemos seguir mencionando porque no ha cambiado tal cual en la cuestión de los ciudadanos que queremos formar a través de aspectos educativos, ¿sí? Deje nada más, encuentro también la parte que habla acerca del uso de la tecnología hasta acá arriba, ¿vale? Lo que se pretende
con respecto a la educación básica y media superior de cualquier persona en México es lo siguiente: se expresa y comunica correctamente, oralmente y por escrito con confianza y eficacia, tanto en español como en otra lengua materna. En caso de tenerla, sabe identificar ideas clave en textos para inferir conclusiones, es capaz de comunicarse en inglés, ojo, lo dice educación básica, emplea el pensamiento hipotético, lógico y matemático para formar y resolver problemas cotidianos y complejos, tiene capacidad de análisis y síntesis, sabe argumentar, es crítico o crítica reflexiva, curiosa, creativa y exigente, se informa tanto de procesos naturales y sociales como de la ciencia y la tecnología para comprender su entorno. Es competente y responsable en el uso de las tecnologías de la información y comunicación y tiene capacidad y el deseo de seguir aprendiendo de forma autónoma o en grupo a lo largo de su vida. Es decir, que también busca que precisamente la educación pues se lleve con esta cuestión, ¿sí? Y también, por ejemplo, nos dice algunos aspectos de cómo tiene que ser con otro tipo de aspectos en cuestiones sociales. Dice, tiene valores y se comporta ética y convive de manera armónica, conoce y respeta la ley, defiende el derecho, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, promueve la igualdad de género, valora la pluralidad étnica y cultural de nuestro país y del mundo, conoce la historia que nos une y da identidad al contexto global, siente amor por México, tiene creatividad, sentido estético y aprecio por la cultura de las artes, cuida el medio ambiente, participa de manera responsable en la vida pública, hace aportaciones al desarrollo sostenible de su comunidad, su país y el mundo. Entonces, todo ese tipo de aspectos que se empiezan a vislumbrar desde aquí son producto también del desarrollo de la educación virtual que se trabaja con los alumnos. Si nos damos cuenta, no es como nada más un capricho que se lleve en ese tipo de materias, sino que ya tiene una función más social con respecto a lo que se va a trabajar. Yo les puedo decir que cuando yo estaba como estudiante, pues sí veíamos también la parte de educación virtual, pero la veíamos como de una manera un poco más austera, o más bien mucho más austera, ¿no? Porque recuerdo un poquito acerca del temario que su servidor llevó precisamente en esta materia, que la verdad, pues sí, yo esperaba que fuera un poquito más de desarrollo de tecnología, pero básicamente nos enseñaban, pues, que era el rotafolio, ay, se me fue el nombre. Bueno, no sé si sepan qué es el rotafolio, que prácticamente es una tabla o un tipo pizarrón movible, ¿sí? Donde se ponen hojas de papel bond y se les van dando vueltas con respecto a la exposición que vamos presentando. El retroproyector era el que les iba a decir, que también básicamente se puede construir alguno. Es muy similar a un proyector, solo que en aquel se proyectaban diapositivas de acetato. Para los que no saben qué es el acetato, porque puede que algunos no lo hayan conocido nunca o tal vez ya no se acuerden qué es, básicamente es como si fuera una hoja, pero en vez de papel es hecha de plástico, donde se imprimían cosas y tú cuando ibas a proyectar en el retroproyector, la acomodabas, se prendía una lámpara debajo, había un espejito y lo proyectaba hacia la pared. Es como un proyector, pero no proyectaba videos, sino imágenes fijas con respecto a diapositivas que eran impresas, ¿sí? Entonces, sí ha cambiado mucho esta idea, ¿sí? También les platico a su servidor, cuando entró al bachillerato, se empezó a utilizar los cañones para dar clases, pero pues también había muchos maestros que no lo hacían de una forma muy adecuada. ¿Por qué les menciono esto? Yo recuerdo mucho a un maestro, no era un mal maestro, sabía mucho, nos daba historia, pero pues son temas que a veces no nos llegan a llamar mucho la atención, por lo menos en ciertas edades, ¿no? Entonces, este maestro, en vez de platicarnos la historia, en un primer momento nos dictaba y la Revolución Rusa y pasó esto y esto y esto, entonces pues nos aburría, ¿no? Nos dictaba como 10 minutos y después nos explicaba de una forma más amena lo que nos dictó, pero nuevamente nos volvía a dictar otros 10 minutos y después medio nos explicaba, pero nos causaba aburrimiento porque todos los días era exactamente lo mismo, salvo que algún compañero como que de repente le quisiera preguntar algo diferente y de repente se podía explayar un poco más en la explicación, pero pues no daba más allá de, ¿no? Entonces cuando llegaron los cañones, pues nosotros pensamos que su práctica iba a ser un poco diferente. Pregunta, ¿cuál creen que fue su práctica docente después de que llegó el uso del cañón? Porque cabe mencionar que me dio 2 veces historia, una con cañón y otra sin cañón. ¿Cómo creen que fue su clase con cañón?
Un poco pobre por pues, falta de conocimiento para usarla. Un poco, sí, de hecho sí no tuvo mucha innovación, pero ¿cómo creen que nos enseñaba? O sea, antes nos dictaba y después de que nos dictaba nos explicaba unos minutos y nos volvía a dictar hasta que se acababa la hora. Ahora que había cañón, ¿qué creen que hacía? ¿Copiaban? Sí, sí, copiábamos. No sé quién le ayudó, pero todo su trabajo, todo su libro estaba precisamente ahora en un documento en Word, ¿vale? Entonces, ahora en vez de dictar, llegaba, prendía la compu, conectaba su memoria, prendía el proyector, se empezaba a proyectar la página del libro, o más bien lo de que él había redactado o escrito precisamente en este documento en Word, y decía, bueno, vamos a ver, empiecen a copiar. Se esperaba unos minutos, le subía a la pantalla y, bueno, sigan copiando, y después nos daba tiempo para descansar y nos volvía a explicar otra vez. Pregunta, ¿hubo una innovación en su práctica educativa? ¿Creen que sí o creen que no? ¿Y por qué? Sí, sí, porque, o sea, la primera vez que lo utilizaban. Ok, podría ser un poco por eso. ¿Los demás qué piensan? Yo digo que no, porque ¿Por qué no? finalmente dictar o copiar, pues no tiene uno como un aprendizaje. No nada más lo haces porque te lo están pidiendo, y más si lo hacen rápido. Entonces como que tú no tienes un aprendizaje, aunque a lo mejor después retroalimenta, pero si es muy poco, entonces no se llega a ese conocimiento o ese aprendizaje. Ok, muchas gracias, Perla. ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues yo también considero que no hubo una innovación. Si bien no escuché, no, perdón, no vi más bien quién fue la compañera que habló al principio, sí podría ser algo innovador porque fue diferente, pero al fin y al cabo fueron las mismas prácticas. ¿A qué me refiero con las mismas prácticas? Pues ahora era, en vez de dictar, copiar y exactamente lo mismo. Entonces no hubo una innovación realmente, ¿no? A diferencia de algunos otros maestros que pues sí, fue un poco muy diferente, más bien no un poco, sino muy diferente, ¿no? Recuerdo a una maestra que nos dio una materia dos materias de artes, ¿sí? Una materia se llamaba Artes y Experiencias y Artes Estéticas Mexicanas y otra Artes y Experiencias Estéticas Universales. Algo así eran el nombre de las materias, ¿no? Entonces también una materia nos dio con cañón y otra sin cañón. Fue cuando llegó la transición, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que nos dio la materia, pues nos explicaba, traía textos, nos trataba de buscar, nos traía cosas y a veces nos traía pues cosas impresas para que viéramos ahí, ¿no? Y todo, ¿no? Ya cuando llegó el cañón, ya no nos traía que nada impreso. Era de, vamos a ver hoy, porque de hecho la primera que nos dio fue las mexicanas y después pasamos a universales. Sí lo recuerdo muy bien, porque también me acuerdo que dijo, hoy vamos a ver culturas griegas, ¿no? Entonces, en vez de que nos describieran, nos trajeron una foto de una cultura, a ver, vamos a ver, tenemos esta estatua, a ver, vamos a proyectarla, ¿no? Y la proyectaba y veíamos y nos cambiaba y todo, ¿no? Entonces, eso hacía muy ameno la clase, ¿no? Y puedo decirles que, bueno, no son de mi generación la mayoría, pero algunos sí, que hayan sido de Tulancingo y que hayan tenido la oportunidad de estudiar en Prepa 2. Hubo un maestro que ya no está, ya falleció este maestro, pero dejó un legado muy importante precisamente en, yo no siquiera diría en Prepa 2, sino Tulancingo. El maestro Arquímedes era un arquitecto que él también daba mucho las materias de artes, pero él sí usaba una especie de cañón que traía de su casa, o sea, era de él, a través también de fotografías, ¿no? Entonces él explicaba y usaba sus fotografías para utilizar o dar una referencia más propia de lo que estaba explicando. Y en verdad, todos todos se volaban o nos volábamos clases, era algo muy normal y cotidiano, ¿sí? En ese tipo de instituciones que pues nadie está vigilando, pero de las clases que no faltaba nadie era del maestro Arquímedes. Hasta las personas que se querían, que no les gustaba la escuela, entraban a clases de él, ¿sí? Por lo padre que explicaba y cómo te demostraba. Entonces, no importa a veces el uso de la tecnología para ver cómo explicas. Sí te puede servir de apoyo,
pero hay que tener en cuenta que es solo un apoyo. Y si va a ser un apoyo, pues sí que sea un apoyo innovador. Porque si ahora en vez de dictarles, solamente los vas a proyectar para que lo copien, no hubo una práctica innovadora. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que ir vislumbrando, ¿vale? Ahora vamos aquí con los medios y tecnologías en la educación. El impacto en los medios en materia educativa se puede analizar desde dos perspectivas que surgen desde el siglo XX y que actualmente han ampliado su campo de estudio integrado a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Que son cosas que nosotros pues vamos viendo en nuestro mundo día a día, ¿sí? Uno es la tecnología educativa y el otro educomunicación, ¿vale? Son dos conceptos que van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. En cuanto a la tecnología educativa, ya propiamente es la disciplina pedagógica cuyo campo de estudio es la interrelación entre la tecnología y la educación. Su investigación se ha desplazado desde los aspectos técnicos y estéticos y comparativos de los medios y tecnologías hacia problemas sobre su utilización, diseño e influencia sobre los contextos. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que hablemos de tecnología educativa, quiere decir que todos estamos inmersos en ese tipo de campo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque hay que conocer cuáles son los problemas que tenemos para utilizar, ¿sí? Que sí puede ser en un primer momento los aspectos generacionales, ¿no? ¿A qué me refiero? Personas que son generaciones más jóvenes están más adentradas en el uso de tecnología y lo ven como algo cotidiano, pero personas que son un poco más grandes también no necesariamente ven el uso de la tecnología como algo importante o detonador en su vida, sino que al contrario, a veces es complejo llegar a utilizar, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que le mostré una memoria USB a mi abuelita, que cabe mencionar que mi abuelita pues la única que me sobrevive ahorita tiene casi 90 años. Yo se la mostré hace como, ¿qué será? Casi como 18 años la primera memoria y me dijo que sí era un control para aprender algo, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a su perspectiva, historia de vida y demás, pues es lo único que le da sentido que podía ser una cosa pequeña así. Cuando yo le dije que le podían caber muchas canciones, no me lo creyó hasta que se le comprobó, ¿sí? Entonces, ahí vemos que puede ser un poco complejo, no solamente el uso, sino el entender que la tecnología nos está brindando muchas cosas, ¿no? Y también, sobre todo, cómo la trabajamos, cómo la vemos, ¿sí? Porque no es tan sencillo a veces entender ese tipo de aspectos o situaciones. Y el otro, como les decía, se llama educomunicación. Dice aquí, disciplina que estudia los medios analógicos y tecnologías digitales. ¿Alguien sabe qué es un medio analógico o puede darme un ejemplo de un medio analógico? De hecho, cuando México pasó o tuvo fin de lo analógico a lo digital, hubo una revolución. No hablo de la revolución mexicana, sino una revolución en casas con respecto a si se va a ver, si no se va a ver o qué vamos a hacer. ¿Algún ejemplo de algún artefacto analógico? Probablemente la radio. No probablemente, sino sí la radio. La, la televisión. También la televisión. Actualmente tenemos televisión ya digital, ¿sí? Aunque ya vivamos en comunidad, sigue siendo digital. Pero las televisiones pasadas, no sé si recordarán el famoso apagón analógico que se vivió hace algunos años, ¿sí? Era porque la señal iba a cambiar de un medio analógico a uno digital. Pero, sin embargo, sí se siguen trabajando todavía con esos medios analógicos. Como nos decía Jesús, pues sigue estando la radio, ¿no? Todavía sigue funcionando y todavía nos da pues ese tipo de pautas para podernos informar, ¿sí? Entonces nos dice aquí medios digitales y tecnologías, perdón, medios analógicos y las tecnologías digitales con el fin de conocer las construcciones de la realidad que llevan a cabo y al mismo tiempo ofrecer los instrumentos para expresarse a través de ellos, ya sea en educación formal o no formal. Es decir, que los ocupemos para aspectos propiamente de la educación o en su defecto solamente como hobbies, pasatiempo o para entretenernos, ¿sí? Cabe mencionar que en México se conocía hace algunos años a la televisión como la gran educadora. ¿Alguien sabe el por qué?
Ustedes sí lo vivieron también. Todavía sigue siendo una educadora muy importante en México. Ya no tanto como hace algunos años atrás, pero sin embargo lo sigue siendo. ¿Alguien sabe por qué? Porque da un vistazo al mundo, a comunidades o a personas que no están tan relacionadas a ello. Más allá de que estén relacionadas o no, la educación que da la televisión es entender cómo es que funcionan y son las cosas. Y entonces, si yo le presento a un público que es cautivo del uso de la televisión y les enseño a través de novelas cómo son las cosas, ¿qué va a pasar con esas personas? Tienen por hecho, tienen por entendido que las cosas así son o así deben de ser. Y entonces empiezan a formar procesos educativos. En México tenemos un programa, todavía tenemos, lo siguen produciendo según yo, no estoy muy seguro, pero al menos se sigue transmitiendo y fue muy famoso o sigue siendo un tanto famoso. ¿Sí? ¿Cuál programa me refiero? La Rosa de Guadalupe. No voy a preguntar quién lo ha visto, creo que yo todos por lo menos hemos visto un capítulo, ¿sí? Y cabe mencionar que como entretenimiento no es malo. El problema del capítulo, de algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe, ¿cuáles son? Que malinforma o maleduca precisamente a las personas con respecto a problemas sociales, ¿sí? Ustedes tal vez recordarán algunos capítulos, ¿sí? Como por ejemplo, hubo uno en el que mencionaba y enseñaba cómo es que se pueden poner borrachos los niños o adolescentes de una forma más sencilla y barata a través de ponerse alcohol en los globos oculares. ¿Qué creen que se encontró después? Que muchos niños, adolescentes y adolescentes empezaron a hacer ese tipo de prácticas porque se ponían ahí, ¿sí? Entonces la televisión de una u otra forma siempre ha servido de ejemplo de las cosas que se deben o no deben de hacer. Pero también recuerden que nosotros como seres humanos, si nos dicen que no hagamos algo, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos. Lo contrario. Exactamente, nos dicen no hagas algo y lo hacemos, solamente para experimentar o para ver el por qué no nos dicen. Así como nos dijo ahorita su compañera Giovanna, Sí, ¿sí? Que sí alcancé a ver el nombre. Entonces, exactamente, hacemos lo contrario. Entonces, la televisión en México hasta la fecha sigue siendo una gran formadora de educación en México, porque nos dicen cómo deben de ser las cosas, ¿no? A veces no nos lo dicen de una forma directa, pero sin embargo sí tendemos a copiar patrones de ciertas cosas, ¿no? Ustedes recordarán novelas muy exitosas, como por ejemplo, ay, perdón, Rubí ay, no me acuerdo el otro que era una historia muy similar, Teresa, creo, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a ver de forma social? Que había muchas jovencitas que buscaban precisamente quedarse con personas que tuvieran dinero para no tenerse que esforzar y no tener que trabajar, simplemente que alguien llegara y les facilitara la vida. ¿Qué vemos ahorita con muchos adolescentes y jóvenes? ¿Qué buscan? Pues esas mismas conductas, ¿no? Y no estoy diciendo que no se puede enamorar a una persona joven o una persona grande, es muy diferente, pero ya lo vemos más en algunas personas como un proceso únicamente para salir adelante. Entonces, ahí es donde vemos la influencia de la televisión de una forma a veces un tanto directa sobre el ejercicio de vida de algunas personas, ¿sí? Entonces, son cosas que la televisión pues ha ido formando y nos ha ido educando, ¿sí? Otro ejemplo, la televisión trabaja mucho con roles, ¿sí? Pregunta, ¿qué características tienen las personas buenas de acuerdo a la televisión? que son Características físicas. sumisas. Ah, características físicas. ¿Sí? Pero sí, son ricos. ¿Qué más? ¿O cómo son los ricos de acuerdo a la televisión en México?
De piel blanca. Ok, piel blanca. ¿Qué más? Muchas cosas Guapos, materiales. Ok, tienen cosas materiales, eso escuché. Escuché otra cosa, pero no lo alcancé a entender. ojos verdes, ojos claros. Ah, ok, ojos claros, azules o verdes, ¿no? Porque todos los mexicanos tenemos ojos verdes o azules, me queda claro, ¿no? ¿Cómo es también su tipo de complexión? Delgados, altos. Delgada. Exactamente, son las características. Y cuando nosotros conocemos a una persona con ese tipo de características, regularmente la asociamos que son personas que buenas, ¿no? Ahora pregunta, la televisión, ¿cómo ha retratado a las personas malas? O en su defecto, ¿cómo son los antagonistas de acuerdo a las novelas? Morenos. Principalmente. O si no son tan morenos, al menos tienen el cabello oscuro. Dense cuenta. ¿Qué otra característica? Chaparritos. Ok. Otra característica, chaparritos. ¿Qué más? Igual yo quiero pensar que influye mucho la tonalidad de la voz o Ok, la sí, complicidad. es más gruesa, ¿no? O sea, un poco más áspera. Sí, también. ¿Alguna otra característica? Bueno, vamos a dejar ahorita esas, ¿vale? Entonces, ¿qué nos da la intención de este tipo de cuestiones? Que cuando conozcamos a una persona que es rubia, alta, delgada y tiene dinero, vamos a pensar que es una persona buena. Y si conocemos a una persona que es morena, chaparrita, con la voz un poco rasposa, a lo mejor incluso sus facciones un poquito más toscas, nariz un poquito más ancha y cosas por el estilo, vamos a pensar que es una persona mala. ¿Quién nos lo enseñó? La televisión. Y son cuestiones que se repiten una y otra vez. Entonces, la televisión sí tiene mucha influencia con respecto a quiénes somos y cómo actuamos y sobre todo qué pensamos, ¿no? Incluso dense cuenta, la televisión influye mucho también incluso en cuestiones religiosas. No me voy a meter en religión, pero también la televisión le da pauta a muchas religiones. No quiero decir únicamente la religión católica, si es la que tiene más primacía, pero no es la única, porque también esas televisoras, Televisa y TV Azteca, no son las únicas que existen, pero también a veces politizan algunos de esos tipos de actos, ¿vale? Entonces, sí, la televisión sigue siendo de gran influencia precisamente en nuestro día a día y actualmente también los famosos influencers, ¿no? Que muchos de ellos son buenos, ¿sí? Hay muchos que pueden tener aportaciones muy buenas, pero la mayoría no dan algo positivo a la sociedad, ¿sí? Yo también nada más aquí haría un paréntesis, no es malo seguir influencers, lo que es malo es casarnos con lo que piensan, dicen, actúan y estar todo el tiempo atrás de ellos, ¿no? A yo les diría, para algunos que siguen, pues no es malo, fíjense nada más quién es, qué aportación da a nuestra vida y si creen que cumple con cosas buenas o incluso al menos con entretenimiento sano, pues síganlo, si no, pues sí, no lo hagan, ¿no? Porque repito, hay también algunos influencers muy buenos, incluso hay influencers o TikTokers o YouTubers que nos pueden ayudar mucho en ciertas cosas, incluso en nuestra vida diaria. Sí, hay uno que se volvió muy famoso en aspectos educativos, a mí no me termina de agradar del todo, se llama Soy Docente, no sé si alguien lo conozca, así se llama su canal de YouTube. Hay otra maestra en TikTok, no recuerdo el nombre de esta maestra, que ella es la que me gusta más en la cuestión de que es una maestra de preescolar, jubilada y demás, pero habla mucho acerca de sus experiencias vivenciales con respecto a cómo desarrolla o es directora de una escuela particular y cómo aborda otro tipo de situaciones, ¿no? Y también otro tipo de youtubers que abordan precisamente algunas cuestiones legales, de promoción, de acceso al proceso de selección de OSICAM y demás aspectos. Entonces, pueden encontrar muchos muy buenos en cualquier área. De hecho, su servidor seguía, bueno, sigo todavía mucho a uno que se llama el Arqui Juve, ¿vale? Él, por ejemplo, habla mucho de arquitectura y lo explica y lo pone para que tú también, si vas a construir una casa y demás, pues sepas y conozcas otro tipo de aspectos más allá de solamente presumir que tienes, que no tienes y demás. Entonces, no es malo seguirlos, nada más hay que ver a quién seguimos y
cuál es la finalidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí nos habla acerca de las nuevas tecnologías de la educación. Desde finales del siglo XX existió un acelerado desarrollo tecnológico en el campo de la educación. Se ha impulsado diversos tipos de propuestas que pretenden integrar estas tecnologías desde el equipamiento de los centros escolares hasta nuevas formas de enseñar y aprender en contextos de educación presencial y virtual. De hecho, hubo un programa muy importante en México que se llamó Enciclomedia, ¿ok? Este programa fue impulsado más o menos en el año 2000 y algo, inicios de los 2000, por un presidente que se llama, todavía sigue vivo, bueno, ya no es presidente, sí, Vicente Fox. Él buscó llevar ese tipo de tecnología de cañones, pizarrones electrónicos a las escuelas en México y logró llevarlos, pero hubo problemas muy grandes aquí en México. ¿Cuáles problemas? Número uno, Enciclomedia llegó a escuelas donde no había a veces ni paredes y ya ni digamos luz, ¿sí? Escuelas donde estaban hechos prácticamente de palitos, ¿sí? Donde no podías colgar ni siquiera un pizarrón bien, ahí llegó Enciclomedia, ¿sí? Entonces, lugares donde no había cobertura de internet, pues llegó, pues no funcionó para nada. Otro problema muy grave precisamente de Enciclomedia, ¿sí? ¿A quién creen que se le atribuye? Ya hablamos del contexto, ahora nos toca hablar de los maestros, ¿sí? Ahorita yo les decía, en pandemia hubo mucho problema con algunos maestros por la resistencia a usar tecnología. En Enciclomedia fue todavía aún peor. ¿Por qué motivo? Maestros más viejos, maestros que tenían doble plaza y no les daba tiempo para capacitarse, y también maestros que estaban muy arraigadas sus prácticas educativas tipo tradicionales. ¿Se acuerdan cuál es la educación tradicionalista o a qué se refiere? Que es unilateral. Ajá, comunicación unilateral, muy bien. Y aparte de ello, todo el proceso se enfoca en el saber de quién. Del docente. Exactamente, del docente. Entonces, si el docente lo sabe, lo puede compartir si quiere. Y si no lo sabe, pues no va a compartir nada. Entonces, maestros que no usaron o que no quisieron capacitarse, pues no trabajaron ese tipo de programas, aunque los tuvieran en sus salones. Entonces, lo que llevó a que, aunque estuviera disponible la tecnología en los salones de clases, pues no se llevara a cabo. Entonces, bueno, esos son aspectos que pasaron en México, ¿vale? Tenemos ventajas. La integración de las TICs en la educación responde a que se han identificado algunas potencialidades como, y los tenemos abajo, ¿sí? El acceso, el acceso fácil y rápido a una enorme cantidad de información sobre el conocimiento que se produce en todo el mundo, además de nuevas maneras de interacción e interactividad con los contenidos. Dos, las nuevas formas de comunicación mediadas por tecnología, ya sea sincrónica o asincrónica, ¿sí? Ya habíamos visto un poquito de esto, no creo que se acuerden mucho, pero la comunicación sincrónica es la que tenemos, por ejemplo, en este momento, donde nos conectamos en un mismo tiempo y compartimos ideas o damos o exponemos, un tema. Y la comunicación asincrónica es aquella que surge cuando todos se conectan, cuando necesitan hacerlo, cuando tienen el tiempo, la disposición para hacerlo, ¿sí? Y no importa que estemos en el mismo tiempo, sino que sí podamos compartir información, como por ejemplo, si solamente utilizáramos la plataforma de Brightspace, ¿vale? Y la conformación de espacios para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, superando las barreras del espacio y tiempo en las aulas tradicionales. Porque si bien también podemos trabajar de las dos formas, donde se lleva a cabo ese tipo de procesos. Y yo les decía, la educación virtual no es nueva. La estamos viendo mucho ahorita en México, pero no es nueva. Países incluso como China ya la trabajaban desde antes, incluso también en universidades aquí en México ya tenían algunas carreras de este corte. Pocas, ¿sí? Muy pocas, pero ya las sabía. Y las ventajas de las TICs en la educación responde al abuso y exceso de su integración, que pueden provocar, por ejemplo, adicción. Sí, dense cuenta. Hay muchas personas que sufren adicción precisamente al uso de las TICs o las herramientas con las que utilizamos TICs, como por ejemplo el uso de computadoras o celulares, ¿no?
o el hecho también de poder tener adicción a utilizar algunas aplicaciones como por ejemplo TikTok. En algunos casos, sobre todo de los que sean como adolescentes o Instagram, ¿no? Aislamiento, porque pues como estoy en mi celular, no convivo con todas las demás personas. Cansancio visual, ¿sí? Es una de los males que más estamos viendo actualmente. Y otros problemas físicos, ¿sí? Su servidor, por ejemplo, en pandemia, no me puedo quejar, tuve muchísimo trabajo afortunadamente, pero a veces era me rebasaba. Y a mí me provocó un daño físico que hasta la fecha tengo que seguir en tratamiento, porque si no me causa mucho problema. Y es precisamente con mi mano derecha. Sí, la próxima semana que los vea, entonces les puedo enseñar porque ahorita necesito fortalecerla, sí, pero yo no puedo extender mi mano derecha porque a partir del uso excesivo de la computadora y el celular derivado de pandemia, ¿sí? A mí me causó que mis tendones se contrajeran, lo que me provoca que esta mano no la puedo usar para ciertas cosas. Yo si escribo con la mano derecha me canso muy rápido y no porque sea flojo para escribir, sino porque mis tendones están contraídos, se retraen. Entonces tengo que hacer mucho ejercicio físico con esta mano, de estiramientos y demás, para lograr acomodarlos, pero también son dolorosos y también son un poquito complejos y no con un ejercicio quedan, sino que tiene que ser constantemente. Y si los dejo de hacer, mi mano se engarrota, ¿sí? No la puedo extender totalmente y a veces se hincha. Entonces es un problema físico que yo tuve derivado de este tipo de trabajo. Pero también tuve otros conocidos que usaron lentes, que de plano tuvieron problemas incluso más graves en su mano. De hecho, conocí a una maestra que es solo 2 años mayor que yo, que de plano hasta tuvo que traer una especie de férula en el brazo porque el estrés se le manejó mucho en el brazo, ¿no? Entonces también puede provocar este tipo de cuestiones, ¿no? Aparte, no sé si ustedes sepan, pero el hecho de estar utilizando mucho el celular provoca que tengamos problemas en nuestra columna, sobre todo en la parte alta y también en el cuello y también que a veces los dedos pues puedan tener ciertos problemas, aparte de cuestiones emocionales o mentales como estrés, ansiedad, ¿sí? Entonces, no porque sean tecnología necesariamente es bueno, ¿sí? Entonces, hay que también tener un tiempo y espacio específico para el uso de las mismas y sobre todo no sobrepasar, ¿no? No sé ustedes cómo vivieron la pandemia, tal vez algunos sí continuaron con sus estudios en el bachillerato, no sé, tal vez algunos de ustedes no los continuaron, ya los continuaron un poco después, pero también tal vez su trabajo cambió de forma drástica, por lo menos en aquel momento, lo que también pudo haberles ocasionado ciertos problemas, ¿no? Entonces, son aspectos que no podemos dejar de lado porque son cosas que pues se venían dando pues día con día, ¿no? Entonces, a veces no hablamos como mucho de ese tipo de situaciones, pero sí nos pueden provocar, ¿no? Incluso en muchas ocasiones se pueden desarrollar otro tipo de cuestiones mentales, como por ejemplo, tiene un nombre en específico, nada más que no lo recuerdo, discúlpenme, sí, pero sí es un tipo de adicción en el que pues las personas empiezan como a vislumbrar si ellos tienen, ¿por qué yo no? Y tengo que tener lo mismo que todos los demás. No es envidia y es un trastorno más complejo, ¿vale? Pero sí tenemos que tener en cuenta pues de que en muchas ocasiones lo que vemos a través de las tecnologías de la información y la comunicación no necesariamente es verídico. Hace como 2, 3 años, sí, cuando empezaron a salir mucho las imágenes de inteligencia artificial, hubo algunas que fueron un poco caóticas porque presentaban al Papa Francisco, que falleció hace unas semanas, sí, como bailando, estando en algunos lugares, en algunos eventos, incluso con su traje un poco muy diferente a lo acostumbrado de forma habitual, ¿sí? Y muchos pensaron que estas imágenes eran verídicas, ¿no? Ya después se trató de que era inteligencia artificial. E incluso si muchas personas, incluso sociólogos, debatían de si este tipo de imágenes tendrían que ser buenas o malas, ¿no? Sobre todo, no porque se vislumbra una persona como tal haciendo ese tipo de cosas, porque también no estaba haciendo nada malo, pero en las imágenes a eso me refiero, sino que también comentaban que no era bueno que se tomara a la ligera el hecho de desarrollar fotografías con inteligencia artificial, porque podían persuadir a las personas de que algunos de los sucesos los dieran por verídicos cuando tal vez no eran verdad. Entonces, eso era lo complejo de aquel entonces, ¿no? Y pues ahorita lo seguimos viendo. Ahora, la importancia del Internet en la educación. El Internet proporciona un conjunto de servicios y aplicaciones que pueden ser utilizados con fines educativos o que fueron diseñados para ello.
y tenemos algunas ventajas. Yo les decía, el Internet surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial para poder pasar información sin que los enemigos, que en este caso estaba formado por el bloque de los japoneses, alemanes e italianos, pudieran tener acceso a la información que los estadounidenses, los ingleses pudieran comunicarse de una forma más rápida y sencilla, ¿vale? Entonces, esa fue la aportación que ellos nos dieron y después empezó el intercambio ahora sí de conocimiento a través del Internet, sobre todo de las principales universidades de Estados Unidos, ¿vale? Y ya después pasó al mundo. El docente y el estudiante son consumidores de la enorme cantidad de información y contenidos en diversos formatos disponibles en la red. ¿Qué más? Provee medios de construcción y compuestos por herramientas de edición de contenidos en los que el docente y el estudiante son creadores, porque ahora tanto el estudiante como el docente son creadores, ¿sí? ¿A qué me refiero creadores? Sino que ya pueden crear información. ¿Cuántas veces ustedes han creado un video o han creado una infografía? Ahí ya son creadores, ¿vale? Permite la configuración y el aprendizaje, perdón, de entornos virtuales para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que ha fungido como soporte para la educación virtual, porque también nos lleva a darnos cuenta de otro tipo de herramientas. Las siguientes semanas ya vamos a empezar más con herramientas, ¿vale? Y también en espacios que posibilitan nuevas formas de comunicación, colaboración e interacción social. Les hago una pregunta. ¿Les ha dado clases el maestro Víctor? Sí. Ok, yo les puedo decir algo del maestro Víctor que me parece muy bueno. Sí, yo creo que lo he aplicado con ustedes porque es algo que yo he visto que lo hace de forma repetitiva, que utiliza mucho entornos virtuales para enseñar. No sé si a ustedes les ha pedido algunas tareas, si les ha dado más materias, como por ejemplo la edición de videos, de podcast o el uso del Padlet. ¿Lo han utilizado con él? Sí, bueno, en mi caso, bueno, hemos utilizado podcast. Ahora, ¿les ha ayudado a comunicarse o colaborar de otra forma diferente? Sí, sí nos ha ayudado. Todavía no, pero pasa que el dinero yo no sé. Es que a mí nomás me decías que hay dinero. Ay, si alguien iba a comentar algo, se prendió el micrófono. Pero bueno, o sea, a lo que iba es que siento que el maestro Víctor es muy bueno utilizando ese tipo de herramientas que ayudan precisamente a que podamos trabajar, ¿sí? Y tener en cuenta otro tipo de formas diferentes que son buenas, ¿no? No podemos decir que son malas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que nos ayudan precisamente las siguientes tecnologías, ¿no? Redes sociales educativas, las que existen, incluso, pues también podemos crear grupos que sean de entornos únicamente educativos, plataformas de gestión de aprendizaje. Un ejemplo, pues es Brightspace, que también incluso podemos tomarlo, podemos hacer cosas nosotros, no tal vez en Brightspace, pero sí, por ejemplo, en otro tipo de herramientas como está, ay, no sé el nombre, Classroom, ¿vale? Les voy a enseñar cómo se utilizan herramientas de edición de contenidos, como por ejemplo Canva, contenidos en múltiples formatos. Volvemos a ir a utilizar Canva, incluso hay otros que nos ayudan a hacer como tipo videojuegos, les los voy a enseñar, ¿vale? Repositorios y bibliotecas digitales, que pues tienen acceso a ustedes. Ustedes tienen que utilizarlo de la escuela. No creo que lo usen porque casi nadie la usa, pero deberíamos. Servicios de almacenamiento en la nube, es decir, que subamos información en la nube y la podamos compartir. Objetos digitales e interactivos. ¿Sí? Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, a, a utilizar ¿cómo se llama? Hay una herramienta se me fue el nombre, PowerPoint, que ayuda a hacer diapositivas interactivas, ¿sí? Para hacer, ¿cómo se llama? Como tipo programas virtuales y que incluso los podemos trabajar o ver en el celular, y también software educativo que está especializado en únicamente enseñar, ¿sí? Entonces todo esto pues lo podemos pues ir viendo y podemos ir checando precisamente este tipo de posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, y vamos a pasar con nuestra última infografía por el día de hoy. Ahorita les voy a decir que van a llevarse de tarea, porque es lo que me comentó la
coordinadora académica, la licenciada Yasmin, ¿vale? Pero sin embargo, pues sí podemos tener acceso a más tecnología que nos ayuda a acceder más sencillamente a cualquier contenido y aprender más. Sí, por ejemplo, servidor. A mí, por ejemplo, cuando estoy solo en casa, no me gusta no escuchar nada, ¿sí? Aunque yo esté haciendo algo concentrado, necesito escuchar algo y en algunas ocasiones no solo música, sino también otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual que cuando estoy haciendo actividades como, por ejemplo, lavar ropa o lavar trastes, a veces cocinar, a veces lo hago. Sí, pongo precisamente algunos videos de YouTube que tienen cierto contenido. Yo les sugiero, si quieren conocer temas de historia o temas de intereses, sí, sigan a ¿cómo se llama? Canales. Sí, uno se llama Bully Magnets y después les mando uno de los links para que los puedan ver, donde nos explican muchos temas de historia o cultura general de una forma muy sencilla y básica, pero también con datos muy específicos. Y ellos de hecho son mexicanos y también sigo a una creadora de contenido, también es youtuber, que se llama Raquel de la Morena. Ella, de hecho, no es mexicana, es española, pero también habla de muchos temas, no solamente de España, o de Europa, sino también incluso de América, e incluso de temas que son mexicanos, ¿sí? Como por ejemplo la independencia de México o ciertos héroes o ciertas formas, ¿sí? Pues lo hacen de una forma muy amena, con muchas explicaciones que lo hacen más sencillo, ¿no? Entonces también nos da como esta pauta de aprender, como decíamos hace rato, cosas no formales, pero sí seguir aprendiendo, ¿ok? Entonces vamos a ver, ya es lo último, es de hecho sencillo, los entornos virtuales, la importancia de los mismos, de las aplicaciones y servicios que se han integrado en la educación. Los entornos virtuales son los más utilizados porque posibilitan integrar en un mismo sitio actividades. Cuando vemos esta parte de actividades, son actividades virtuales, contenidos multimedia y espacios de interacción social. ¿Por qué interacción social? Porque podemos comentar algo, ¿no? Incluso un ejemplo tal cual es el famoso Facebook, que yo les decía, ya se considera una red social para viejitos o personas mayores, pero al fin y al cabo es interactivo o busca esa interacción social, porque yo puedo publicar una foto, alguien me la comenta, otra persona me dice que padre, otra persona dice que no está de acuerdo con la foto, etc, etc. Pero empieza a haber este intercambio de ideas a través de algo que se está publicando. ¿Sí? Las actividades, entre las potencialidades de los entornos virtuales, se encuentra la posibilidad de crear mediante la colaboración con otros. Es decir, no solamente lo hago yo, sino que lo colaboro con otras personas para crear contenidos digitales en diversos formatos, desarrollar proyectos, producir nuevos espacios y herramientas, comunicación social constante para construir conocimiento o resolver problemas planteados. Yo les decía, algún grupo, creo que no fue con ustedes, no recuerdo muy bien, que cuando empezó la pandemia, una de las cosas muy buenas que se tuvo fue el intercambio de información que tenían muchos investigadores para el desarrollo de las vacunas, ¿sí? Entonces, muchos investigadores a lo largo del mundo empezaron a investigar y encontrar la estructura que tenía el virus y empezaron a subir toda la información a Internet, ¿sí? Para ver qué podían hacer para encontrar pues una vacuna o un remedio que ayudará a combatir el virus, ¿no? Entonces ahí hablamos de un problema, ¿sí? Y que no ha sido lo único. Muchos, no sé si han visto una película, se llama Lucy, ¿la han visto? No es tan vieja esta película, tampoco es nueva, ya de tener cerca de 10 años que salió. Si no la han visto, yo les sugiero que las vean. En verdad les va a entretener. Y a pesar de que es una película de hace 10 años, toca temas muy actuales todavía y yo creo que van a ser actuales por lo menos un tiempo pues extenso. Para aquellos que les gustan las películas de Marvel, sí, sale Scarlett Johansson. ¿Quién es Scarlett Johansson? Conocida como la Viuda Negra, pero no sale en ese personaje. Pero ella es la protagonista. Les explico muy a grandes rasgos y les doy como pauta para ver si pudieran ver esta película. Se llama Lucy, ¿sí? Prácticamente es una estudiante extranjera estadounidense que está en un país asiático, si no mal recuerdo, Bangladesh, ¿vale? Que por azares del destino y por una fiesta que se le ocurrió irse de un día, conoce a un tipo que la convence a ir a entregar un maletín a un hotel. La secuestran, ¿sí? Y prácticamente le dicen que la van a usar como mula. Para quien no sabe, el término de usar como mula es prácticamente que le van a meter droga a su cuerpo en una bolsita, en alguna parte de su cuerpo, para que pueda pasar a otra parte del mundo y dejarla.
Sin embargo, después de que sí, le abren el vientre, le meten una bolsa de droga, que es una droga sintética nueva, ¿sí? Por cuestiones que tuvo ahí una pelea con uno de los que la cuidaba, se rompe la bolsa y la droga empieza a regarse en todo su cuerpo y provoca que su coeficiente intelectual se eleve. Se tienen muchas teorías de cuánto es lo que se ocupa en el cerebro, ¿vale? Algunos especialistas dicen que se ocupa el 100% de nuestra capacidad cerebral. Hay algunos que mencionan que no, que solamente usamos entre el 6 y el 10%. Ahí está todavía un debate muy, muy ávido, ¿vale? Esta película trata de que precisamente solamente usamos un porcentaje muy bajo de nuestro coeficiente intelectual. ¿Y qué pasaría si una persona lograra usar el 100% de todas sus habilidades cognitivas? Y es a lo que a este personaje le pasa a lo largo de toda la película, ¿sí? Entonces empieza a transformar su cuerpo, empieza a controlar el dolor, empieza a controlar su metabolismo, empieza a controlar redes de televisión, redes de radio, señales de radio, empieza a aprender de una forma muy rápida idiomas, empieza a ver en rayos X, empieza a controlar su cuerpo para flotar y demás, y también otros cuerpos, ¿no? Entonces ahí vemos que precisamente empieza a desarrollarse y volverse muy, muy inteligente y capaz de todo. Al finalizar de la película, sí tiene ahí como una plática con un investigador que de hecho estaba buscando cómo es que el cerebro funciona, sí, en toda su extensión y tiene una tesis de más de 1000 páginas y ella es capaz de leerla prácticamente en segundos. Platican y ella le dice, o sea, si tengo tanto conocimiento, ¿qué debo hacer con él? Porque no sé qué hacer con todo este conocimiento. A lo que el científico le dice, una vez que tengas conocimiento, lo único que puedes y que debes hacer con él es compartirlo. De nada sirve tener conocimiento si no se comparte, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que vislumbrar, que el conocimiento se tiene que compartir, ¿vale? Entonces, aquí vemos que si tenemos un problema, pues sí hay muchas personas que han subido sus proyectos de tesis, investigaciones y demás para ver cómo se podriese resolver, ¿vale? También contenidos multimedia en un entorno virtual se puede integrar recursos digitales como imágenes, textos, videos, algunos videos interactivos, como les decía, o en su defecto también juegos. Y en la parte de la comunicación social es posible integrar distintos espacios de interacción donde las personas puedan comunicarse de forma sincrónica y asincrónica, es decir, en un mismo tiempo todos hablando o en su defecto, pues en el momento que cada quien pueda, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Quiero escuchar si hay algún comentario o algo que tal vez no haya estado claro. ¿Algo que comentar? No, nada, profesor. ¿Seguros, seguros? Sí, sí. Bueno, en parte sí, profe, todo bien. Ok, entonces si no hay nada por comentar, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enviar un libro, ¿vale? Es un libro prácticamente en la materia. Les va a servir mucho incluso para algunos otros temas como tal. Ay, a ver, espérenme. Se los voy a enviar ahorita por el grupo de WhatsApp. Bueno, ahorita porque se me cerró por abrir esto. Pero bueno, les explico. De este libro van a leer las siguientes páginas. Ahorita se los envío. Porque aquí ya se me trabó. Sí, les decía, es un libro de educación virtual y vamos a tocar algunas páginas. Nada más dejen que me deje visualizar porque se cerró la pantalla. A ver, les comparto otra vez. ¿Ya lo están viendo?
Sí, ya. Sí, ya. Ok, perfecto, ¿vale? Entonces, son temas que vamos a ver más adelante, pero algunos los estamos viendo ahorita, ¿vale? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me van a hacer 2 infografías, ¿ok? Esas infografías las necesito también para el día domingo, ¿vale? Si las pueden subir antes, mucho mejor para que el mismo sábado las pueda calificar, ¿ok? Son parte de su evaluación continua, ¿ok? Yo les voy a calificar la mitad de evaluación continua, el proyecto, y la otra mitad de evaluación continua, como les había dicho, pues todo lo demás que se esté entregando. Es decir, estas infografías y pues también los demás trabajos que se hayan realizado en clase, porque ahí tenemos pues una que otra actividad. ¿Vale? ¿De qué se van a tratar prácticamente estas 2 infografías? Número 1, el tema 2, que también es muy sencillo, el desarrollo de la educación relacionada directamente con la tecnología. Y el número 3, la importancia del Internet en materia educativa, que incluso se pueden apoyar de las infografías que aquí tenemos. Sugerencia, usen Canva, sugerencia. No es necesario, usen la herramienta que ustedes consideren, pero sí usen ¿cómo se llama? Principalmente Canva o otra herramienta que sea de esta parte. Y también lo que les voy a pedir es que sí esté referenciado en formato APA. Acuérdense que si vamos a utilizar una infografía y algún texto académico, como por ejemplo el libro, sí necesitamos referenciarlo. Si alguien quisiera agregar otra información, tendría que agregarlo también en formato APA. Si quieren usar solo libro, no hay ningún problema, pero sí necesito esas referencias en formato APA. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sería el tema 2, desarrollo de la educación relacionada directamente con la tecnología, y el tema 3, importancia del Internet en materia educativa. Ojo, dense cuenta de los subtítulos que aquí se tienen, porque esos son los apartados que tendría que tener prácticamente su infografía. También recuerden que una infografía no es un resumen, son los puntos más importantes y los puedan dar de una forma dinámica y sencilla, ¿vale? ¿Alguna duda de la tarea? No, no. ¿No? Ok, entonces pues ahora sí vamos a dar por concluida la clase. Ahorita se los envío en un momento. Mientras voy a dejar de grabar. Sí. Y si gustan, pues ya se pueden ir desconectando.